porque Él es el que graba. Ándele, ahora sí. Gracias, Ver. Qué bueno que nos dice, porque a mí se me va la onda un poco. Sí, estamos hablando de que, aunque somos familias de diferentes continentes incluso, diferentes países, pero algo que nos une a nosotros es el texto bíblico. ¿Están de acuerdo? Y yo rescato desde Génesis 1:28 el plan de Dios para la familia. Ahí está el mandato. Y entonces es para el hombre y la mujer, son creados por Dios a imagen de Dios, los dos. Y luego les da el mandato cultural de procrear y henchir la tierra y sojuzgarla o administrarla. Ahí está, ya claro. Que después de Génesis 3 entra el pecado y distorsiona el proyecto de Dios, pero bueno, ya entra todo el drama del ser humano, pero me queda claro que lo que Dios diseñó fue un mandato para la familia. Y por eso, hermanos, yo quiero compartir con ustedes en esta segunda parte algo que yo preparé, que yo he estado trabajando con la iglesia que pastoreé casi 6 años. Voy a compartir la pantalla para que lo vean. Ahí está. Eh, por 5 años consecutivos, los meses de diciembre, es otra idea que les paso, ¿verdad? Si la pueden adaptar, sería bueno. Yo empecé a ir a la iglesia en Monterrey, en la Colonia Independencia, los meses de diciembre, porque los meses de diciembre hay mucho bullicio en la sociedad, hay mucha atracción. Y yo dije, ¿cómo hago interesante el mes de diciembre para las familias de la iglesia? Y entonces dije, bueno, un punto que de interés importante es el tema de las familias. Y le llamé así, familias restauradas y bendecidas. Cada mes de diciembre de cada año. Y preparaba yo entonces una serie de pláticas, de sermones y de actividades para las familias de la iglesia. ¿De acuerdo? Y entonces, esos 5 años estuve manteniéndome y la gente, las familias me preguntaban. El primer año fue para la iglesia, el segundo, pero el tercer año dijeron, hermano, ¿podemos invitar a otras familias de la comunidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la misma problemática todas las familias. Me parece que las familias de la iglesia tienen un menor impacto, pero sí lo tienen, porque somos finalmente familias, como ahorita vamos a ver. Pero, pero tiene que ver con la sociedad. La sociedad está formada por familias. Y entonces yo como introducción comento que debemos hacer un ejercicio de autoevaluación con madurez. O sea, ¿cómo está nuestra familia? ¿De acuerdo? No, no me digan, vean, nada más piénsenlo. No es un cuestionamiento, es una pregunta de reflexión. Es un ejercicio de autoevaluación, porque mire, a veces uno se queda con la mejor etapa de la familia. Por ejemplo, a mí me gusta decir, híjole, cuando vivimos por ejemplo, nosotros, mi familia, tenemos muy grabado la etapa en que vivimos en Ensenada, Baja California. Ensenada, Baja California es un puerto a un ladito de Tijuana y de Rosarito. Es un puerto bien bonito. Es una ensenada, parecido a Acapulco. Empieza la Baja California, el bracito del mapa, la Baja California Sur. Y ahí yo era sobrevedor y me fui de pastor a esa iglesia, que el pastor se enfermó, ya no pudo, entonces yo me fui a vivir ahí. Yo vivía en Tijuana, me fui a Ensenada, 1 hora y media de distancia. Y ese puerto es maravilloso. Y la iglesia también era muy bonita, era la iglesia más antigua de toda California. Una instalación preciosa con planos de Sacramento, California, y bueno, bonito. Y fue una muy buena época para nosotros, nuestros hijos eran pequeños, y entonces nosotros disfrutábamos mucho, que salíamos a caminar a la playa todas las mañanas, comíamos casi todos los días pescado, porque ahí está la oferta y la demanda. La iglesia era bonita, la atendimos, y mis hijos me decían, fíjate papá, que todavía cuando despertamos, nos imaginamos que despertamos en Ensenada. O sea, fue una época maravillosa. Este, Uno siempre trata de guardar los recuerdos bonitos, claro, ¿no? Y así, pero la verdad es que las cosas van cambiando. Dice un amigo que tengo, pastor,
Dice, hijos pequeños, pequeños problemas. Hijos grandes, grandes problemas, dice él. Y yo un día le dije, mira, ya no digas eso, no creo, le digo, porque a lo mejor tus hijos se ofenden. O sea, sí, pero es que mira, sí, tiene él tiene su convicción de que llevar una familia es muy difícil y tiene razón. No es sencillo llevar una familia. ¿Están de acuerdo? Es de las cosas más complicadas para el ser humano. Es toda una escuela, pero es una bendición, o sea, total, ¿no? Este, yo bromeaba a mis hijos cuando eran chiquitos, les decía yo, no se imaginan qué dinero uno gasta con los hijos. Y los bromeaba yo, como yo soy regimontano, los regimontanos tenemos fama de ser muy buenos administradores. Les decía, si yo hago cuentas, todo lo que he gastado en ustedes, ya tuviera yo un carro bonito y tuviera esto, gasté mucho dinero en ustedes. Así es que cuídense, por favor. Desde que nacieron, le bromeaba yo, su parto valió $1,000 en el tuyo y el tuyo valió $1,500, porque llegamos en frontera. Entonces, cuídense mucho. Era una broma que yo les decía para que ellos se valoraran, ¿no? Entonces, las familias, hermanos, son el plan de Dios para la familia, como lo vimos al principio, es que Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias. Pero las familias pasan por diferentes etapas y hay que hacer una autoevaluación con madurez de cómo está nuestra familia. Bueno, así estamos, no problema. Ahora, la reflexión que yo hago ahora con ustedes es hablar acerca de Génesis 12 del 1 al 5. Se los voy a leer completo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Entonces, el proyecto de Dios para las familias es que vamos, la promesa es vivir en bendición. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la expectativa de Dios para las familias. Ahora, no siempre, pero no es sencillo tenerlo. Sí, no es automático, ¿no? Es como muy parecido a aquella promesa del Nuevo Testamento cuando los apóstoles le dicen al carcelero de Filipos, y él le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Lo hemos leído. Es maravilloso la promesa, pero la promesa no es automática. Si uno sigue leyendo el pasaje, ahí dice que los apóstoles lo acompañaron, les compartieron la palabra, los bautizaron, les dieron de comer. O sea, es el problema que a veces nosotros, hermanos, queremos que la bendición llegue en automático y la bendición hay que mantenernos. O sea, estar en el conocimiento de Dios ya es una bendición. ¿Están de acuerdo? Estar en Cristo ya es una bendición. Hay que mantenernos ahí. Yo, es uno de los primeros temas que le doy a las familias que se alejan de la iglesia. Porque luego hay familias que utópicamente dicen, no, hermano, es que hay muchos problemas en la iglesia. Hermana, hay peores, hay muchos más afuera, creo yo. Pero bueno, pero la gente a veces se bloquea y deja de buscar la bendición de Dios. El proyecto de Dios para las familias es, a Abraham, el primer punto fue salir de su tierra y de su parentela. Y no es cosa sencilla, ¿verdad? No es cosa sencilla, hermanos. Yo no sé cuántos, bueno, yo sé que Lucy y Bere sí lo han experimentado, así como yo. No, déjenme les platico una anécdota. Yo van 2 veces, sí, van 2 veces, o 3 creo, que yo le he dicho a mi esposa, hija, nosotros no trabajamos por lo material, Dios nos bendice. Así es que ya me cambiaron a tal lugar. Vende todo y nos vamos allá. Y la primera vez me dijo, ¿y mi refrigerador?
y mi sala. Le dije, hija, esas cosas son temporales. Yo no sabía, yo estaba muy joven, que para la mujer es muy importante conservar sus cosas de origen. Su comedor, su sala, su refrigerador, porque pues, hay un cierto cariño, no sé, un apego emocional, parece. Y yo, muy simplista, le dije, no, hombre, vende todo, ya compramos nuevo. Pero no lo he hecho una vez, lo hice de Tijuana a Ensenada, de Ensenada a Morelos, de Morelos a Monterrey. Por eso ahora que me mandan acá, dice mi esposa, Isma, solo te pido por favor que nos permitas estar estables. Ok, está bien, está bien. Mejor yo voy y vengo, de aquí al concilio, ya después vemos. Sí, 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 y los hijos, le dije, ¿cómo, qué opinan, hijos? Y mis hijos ya se sienten regios. Me dijeron, papá, estamos en medio de ciclo escolar, no nos podemos, ok, voy a respetar eso, pero yo quiero ir a trabajar, apoyar la iglesia. Sí, tú puedes ir y venir. Y nos hablamos todos los días en la noche, y videoconferencia y todo eso, ¿no? Yo acabo de ir, estuve allá, voy seguido, hermanos, porque no, sí está lejos, pero bueno, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. ¿Qué quiero decir? Salir de la tierra y de la parentela para buscar una bendición no es sencillo, hermanos. Pero algunos, por fe, nos hemos atrevido. ¿O no? Yo digo que se convierte en un aprendizaje y una bendición. Digo, quien no se ha animado a hacerlo, bueno, está bien, también se respeta, ¿no? Pero los que nos hemos animado a hacer, créanme, hermanas, que es una satisfacción enorme cuando uno ya lo pasa, cuando ya regresa y uno dice, híjole, qué bendición que estuvimos allá y mira, ahora estamos acá con la familia de nuevo. Créanmelo, las animo a que son etapas de la vida. Tiene que ver con el proyecto de Dios para las familias, ¿no? O sea, las familias pasamos por diferentes etapas. Salir de su tierra y de su parentela, creer en las promesas de Dios para Abraham, o sea, creerle a los 70, ¿qué dice ahí? A los 75 años, imagínense. O sea, pero él lo creyó por fe. Dice el escritor a los hebreos, y se mantuvo como viendo al invisible. Ah, qué bendición. Eso es vivir por fe, hermanos. Créanmelo. O sea, cuando uno da un paso de fe tan importante, híjole, yo respeto mucho quien se atreve a hacer eso, porque yo lo he hecho y valoro lo que se hace. De repente hay quien no lo entiende y no lo valora, pero eso es otro asunto. Uno tiene relación con Dios y Dios sabe que uno, cuando le crea las promesas de Dios, uno dice, es que el Señor dice así. Y el Señor nos cumple sus promesas de serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque Dios tiene alcances universales. ¿Están de acuerdo? O sea, nosotros tenemos un alcance y una temporalidad, pero Dios tiene alcances universales. Por eso le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor está pensando hasta que venga Jesús y los que crean en Jesús, ¿no? Por eso, más adelante se cumple la gran promesa. Y luego aquí viene el cumplimiento de las promesas en Cristo. Ahí ya está acá en Mateo, del 1, Mateo 1 del 17 al 18, ¿verdad? Solo quiero hacer el pase histórico desde el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en Génesis, hasta el Nuevo Testamento, en Mateo 1, del 17 al 18, que dice de esta manera. O no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor. Si tiene esa posibilidad, sería bueno. Mateo 1, del 17 al 18. Ayúdenme, por favor. Leo, Sí. Mateo 1, 17, 18. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia, Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí, hermano. Nosotros conocemos la narración.
yo quiero resaltar estas enseñanzas que puse ahí en la filmina. Primero, tuvieron que pasar 42 generaciones para que se cumpliera la promesa. Imagínense cuántos años, cuántas generaciones. Por eso hace en el espacio anterior, en la primera parte que tuvimos, yo le compartí a nuestro hermano que cuando una persona en el hogar, estamos hablando de la familia, pero hay familias que no todos son creyentes, está bien. Entonces yo les decía, no se desanimen, y puse el testimonio, me atrevo a poner el testimonio de mis suegros porque ellos ya duermen en el Señor y yo conviví con ellos. Cuando menos los primeros 2 años estuvimos mi esposa y yo viviendo con ellos ahí en Tijuana, porque ellos ya tenían su casa y vivían solos, tenían una casa grande, ya ellos duermen en el Señor. Y porque yo conviví con ellos de cerca y conocí toda la historia, porque es maravillosa. O sea, uno, 1 año, 2 años, y uno dice, ay, ¿por qué se tardó tanto? Pues no sabe uno cuándo, cuánto. Y aquí el texto bíblico dice que pasaron 42 generaciones para que se aplicara la promesa que Dios le había dado a Abraham, de salir de su casa y de su parentela, y cómo serían benditas a través de él todas las familias de la tierra. O sea, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Entonces hay que mantenerse en el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? No desanimarnos, hermano. Si no, la gente está acostumbrada a que todo rápido, no, con calma. Yo he aprendido que las cosas que valen mucho son cosas que se van dando, que Dios va moviendo con su gracia. Esas son las cosas que son valiosas. El segundo, todos los que están en Cristo están en las promesas de bendición. O sea, alcanza la bendición de Abraham desde allá, desde Génesis 12, que vimos hace un momento. Y también hablo de que una familia es bendecida por Dios, aprende a restaurar a los suyos. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú y tu familia están convencidos de que tenemos la bendición de Dios, entonces no dejamos que la bendición se vaya. Puede haber problemas, puede haber carencias, pero aprendemos a restaurar a los nuestros, porque son familia. ¿Están de acuerdo? Yo no lo entendía por muchos años y les digo que hace 6 años regresé de aquí, la ciudad de Cuernavaca, en el 2017 a la ciudad de Monterrey, donde yo nací. Y cuando regresé, aparte de la iglesia y esto que les platico, un aspecto de mi vida que yo recuperé fue a mi familia de origen. Creo que también alguna vez les platiqué. Mis padres todavía vivían, mi papá, mi mamá, y 5 de mis hermanos y yo 6. 6 hermanos todavía. Entonces, cuando yo empecé a convivir con ellos, hermanos, ellos como no son de la iglesia de Dios Séptimo Día, son de otras iglesias, pues yo en los años 80 que conocí el evangelio, pues yo los hice a un lado, ¿verdad? Yo me concentré en la iglesia de Dios Séptimo Día. Y se decía un dicho en la iglesia de Dios, que el que no dejare padre o madre o hermanos no es digno de mí. Entonces yo los hice a un lado y yo me fui a hacer mi ministerio y mis cosas. Pero cuando regresé y conviví con ellos, me di cuenta, hermanos, que eran muy valiosos, pues eran mi familia, son mis hermanos. Y son diferentes todos son diferentes. Todavía tengo 4 hermanas y 2 hermanos. Tiempo le invertí, él es agente de homicidios, es criminólogo y es comandante del primer grupo de homicidios en la ciudad. ¿Sí? Y entonces, pues es una persona que anda armada, que anda en patrulla, que anda investigando y que anda en eventos policiales, vamos a decir. Es comandante, el comandante Becerra le dicen. Y entonces, cuando yo me acerqué con él, yo me daba cuenta que todos se le alejaban porque es un hombre, es igualito que yo, pero como 20 centímetros más alto. Es mucho más alto que yo, aunque es menor de edad que yo. Y yo me di cuenta que él por su trabajo pues se siente importante porque pues, siempre anda armado, pues, y trae placa y todo eso, ¿no? Pero yo me di cuenta que era una persona aislada, que todo el mundo le sacaba la vuelta. Y como es mi hermano menor, yo me puse a platicar con él y entonces ya le empecé a preguntar cómo estaba, cómo se sentía. Y llevaba a su esposa, a sus hijos a la casa de mi mamá. Y ya me empezó a platicar toda la complejidad que es tener un trabajo como ese.
y por el peligro que implica, ¿no? Entonces me di cuenta que él necesitaba que alguien restaurara su vida, y yo le empecé a compartir de la palabra. Es un hombre muy duro, porque él dice, es que yo tengo que guardar mi imagen y mi seguridad. No, está bien. Pero muchas veces platiqué con él y le dije, mira, es que en Cristo estamos seguros. Bueno, está bien. ¿Qué quiero decir? Yo le dije, y tienes que aprender a amar a tu familia, y tienes que aprender a restaurar a tu familia, porque es un hombre muy duro. Imagínense, es un hombre así, durísimo, todo debe ser caminar derechito, y cuando sus hijos se equivocaban, hombre, se ponía muy, muy enojado. Entonces, yo le enseñé a que él tenía que tenerle paciencia a su familia y tenía que aprender a restaurar a su familia. ¿Por qué digo esto? Porque no todos somos conscientes de eso, hermanos. Los que estamos aquí conectados, pues sí sabemos que, bendito Dios, somos líderes en la iglesia y sabemos del compromiso y sabemos de las bendiciones, pero no todas las familias lo saben. No todas las familias saben que Dios tiene bendición para sus familias. Y se acostumbran a otras cosas. Se acostumbran a sobrevivir, digo yo. ¿De acuerdo? Por eso, yo con los años, hermanos, fui sacando con estas entrevistas con mi familia, con familias de la iglesia, los sermones que yo daba los meses de diciembre en los programas de las familias restauradas y bendecidas, pude rescatar 3 o 4 enseñanzas que les quiero compartir, muy valiosas. Y la primera es que la familia es lo más valioso que Dios nos da en esta vida. No son las cosas materiales, hermanos. Les decía yo a los hermanos en Monterrey, no son sus casas, no son sus carros, no son sus cuentas de banco. Sí, porque en Monterrey es una ciudad grande, es una ciudad industrial, y la gente está muy metalizada, en todos lados, ¿verdad? Pero más ahí. Todo el mundo mide de acuerdo al dinero que tenga. Y yo les decía, pues, compañeros, o sea, eso finalmente se acaba. Entonces los convencí a la iglesia, cuando menos, a la iglesia en general, que yo pastoreé, que la familia es lo más valioso que Dios nos da en esta vida, es lo que más valor tiene. No es ni los carros, ni la casa, ni la cuenta de banco, ni siquiera los títulos que tenemos. La familia es lo más valioso. ¿Están de acuerdo, menos? ¿Cómo ven? Y ya les ponía ejemplos, ¿por qué? ¿No? Pues sí, hermanos. O sea, finalmente es lo que queda, es que es lo que nos queda. Lo otro, pues, puede ser, pero puede no ser. Puede ser temporal. Lo otro puede ser exitoso. Nos da en esta vida. Es lo que más valor tiene. Sea como sea, ¿eh? Sea como sea. Yo tuve el testimonio, por ejemplo, de mi hermano Pedrito Martínez Campos. Algunos de ustedes lo conocieron, hermano Abraham lo conoció. Y compartí con él algunos años de trabajo pastoral. Y a mí me enternecía mucho, hermanos, que cuando yo iba a su casa a visitarlo, él era un hombre muy pastoral y muy tierno, un hombre exitoso como pastor en la ciudad de Monterrey. También llegó a ser presidente en la iglesia. Pero a mí, ¿saben qué me impactaba mucho, hermanos? Y se lo voy a compartir. Él ya duerme en el Señor, también hace 2 años, cuando el COVID, él lamentablemente duerme en el Señor. Pero algo que a mí me impactó mucho cuando fui a su casa, el hombre que vivía muy bien, porque era un hombre próspero, con negocios y con un pastorado de muchos años, desde su papá y desde su abuelo. Pero algo que me impactó a mí mucho es que cuando llegué a su casa, él tenía un hijo con parálisis cerebral. Y entonces yo dije, wow, qué difícil. Bueno, pero me impactó más ver cómo lo trataba. Él se llamaba Pedrito, también ya duerme en el Señor también. Era joven y siempre estuvo en silla de ruedas con su parálisis cerebral y con sus consecuencias, pero me impactaba cómo la hermana Laura y el hermano Pedro los atendían. Me impactaba mucho. La primera vez casi me puse a llorar ahí, dije, ah, Señor, y yo quejándome de los míos que son cabezones a veces. Nada más. Pero no pasa nada, no pasa de ahí. Que son rebeldes a veces, son contestones. Yo dije, híjole, Señor. Yo dije, no cabe duda que es el amor que Dios, tú les das a este hermano y esta hermana para tratar a su hijo y verlo como Dios lo ve y tratarlo con dignidad y con cuidado. Es un gran reto, hermanos.
Me impactó mucho a mí eso. Y después verlo también en otras personas, pero me tocó verlo en ese hogar. Y me di cuenta que es verdad lo que afirmamos. La familia es lo más valioso que Dios nos da en esta vida. ¿De acuerdo? Y eso hay que aprender a, como sea, como esté. A veces uno no está tan de acuerdo con la familia porque pues, los hijos crecen y luego también dan problemas o toman decisiones equivocadas o alguien de la familia es muy especial. Yo quiero que piensen en su propia familia, cómo, en su familia como núcleo y cómo se va extendiendo, ¿no? Y uno dice, ah, Señor, esta es mi familia, sí, es la familia que Dios nos dio. Y con esa hay que trabajar. Sí, digo, y con las familias que Dios nos permite tener contacto, pero es la familia que Dios nos dio. Entonces, es la primera enseñanza que yo saqué en esta serie de conferencias a través de 5 años. Y lo fui comprobando cada año y cada experiencia de vida que había. Segundo, no existen familias perfectas, existen familias restauradas. Ya lo comenté yo al principio. Yo he tenido la bendición de pertenecer a varios círculos de líderes nacionales donde conviven las puras familias de los líderes nacionales y he convivido con ellos, ¿verdad? Conviví con líderes distritales porque ya son puros pastores de distrito y también de una iglesia local, ¿de acuerdo? O sea, pero un común denominador que yo me encontré, algo muy recurrente, es que no hay familias perfectas. ¿Están de acuerdo? Aún las familias con más altos puestos y títulos y jerarquías, no hay familias perfectas, créanmelo. Y no es que sean malas personas, no, no, no. Es que son seres humanos. Y a veces uno quiere ver perfección en los demás. Y entonces, pero son personas que están atravesando por diferentes momentos. Y me di cuenta que aún los que tienen un ministerio exitoso y de años, pues también de repente tienen hijos que de repente se pierden, que toman las decisiones tristes. Y bueno, por eso de ahí la segunda afirmación. No existen familias perfectas, existen familias restauradas, y yo le agrego, por el amor y el poder de Dios. Sí, no esperemos ver familias perfectas en la iglesia. La verdad que es un error. Como decía un amigo mío que tiene muchos años que no veo, decía él, ¿a qué se parece más la iglesia? ¿Se parece más a un museo de santos o a un hospital de pecadores? Y yo le decía, no, pues lo segundo, ¿no? Sí, así es. O sea, a veces nosotros queremos que la iglesia sean personas así perfectas y todas bendecidas, encaminadas. Digo, sí hay disciplina, sí hay crecimiento en Cristo, pero y sí es la mejor, ¿cómo diría yo? Sí damos la mejor apariencia que podamos, claro, pero, hermanos, la verdad es que en el fondo las familias cargamos con algunos pequeños problemas. Todas las familias. Carencias económicas, disgustos, porque algo no me gustó de alguien de la familia, malos entendidos, de que yo entendí otra cosa, ¿sí? Y puede ser incluso hasta ciertos falta de perdón, ¿sí? Eso pesa mucho cuando en la familia hay falta de perdón. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Ahorita solo lo estoy mencionando. Por eso me atrevo a decir que no existen familias perfectas. Yo en la iglesia he convivido con diferentes tipos de familias y después incluso viajé lo que es Centroamérica. Dios me permitió conocer líderes en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica. Hasta ahí llegué. Y excelentes personas. Yo disfruté mucho esos viajes con los líderes, con los consejos, o los gobiernos, como ustedes le llaman, ¿no? Qué bendición conocer más personas, familias, pero no hay familias perfectas. Existen familias restauradas por el amor y poder de Dios. Entonces no tenemos que espantarnos cuando nos enteramos de un problema. Cuando uno se da cuenta de eso, hay que ponerse a orar. Vamos a orar. Dios les ayudará. No hay que hacer las cosas más grandes. Hay que orar por las personas cuando te das cuenta que algo no está bien. Y ya a quien le toque confrontarlo, bueno, pues lo confrontará y lo platicará y le buscará restauración. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, el procedimiento para hacerlo. Ahorita solo lo estoy mencionando como conclusiones y aplicaciones
de este primer tema, primer subtema, sobre familias restauradas y bendecidas. Y luego, la tercera afirmación es que todos somos parte de una familia con diferente estructura, ¿sí? Pero, vamos, somos diferentes tipos de familias, pero con las mismas oportunidades de bendición. ¿Qué quiero decir? Que no todos somos familias tradicionales y no pasa nada. Así es. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo en el mismo texto bíblico, los escritores sagrados, movidos por el Espíritu Santo, no ocultan los problemas familiares que había entre los patriarcas, por ejemplo, ¿no? Entre los profetas, entre los reyes de Israel. Oh, Señor. Uno se espanta cuando de repente ves, ¿cómo que pasó esto o aquello? A Dios le plació, en su honestidad, dejar que quedara plasmado en el texto bíblico para nuestra enseñanza. ¿De acuerdo? Por eso en la Biblia no hay familias perfectas tampoco. Puede ser que algunas de ellas sí, pero no, yo no veo. Así que esta familia siempre estuvo bien. Aún, y si hablamos desde Abraham hasta la familia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, es el que viene a cumplir todas las profecías, pero todas las demás familias hacia atrás, eran familias que experimentaban los cambios, las necesidades, las decisiones, y de ahí esta tercera afirmación. Todos somos parte de una familia, hermanos. No hay seres aislados. ¿De acuerdo? O sea, nadie, aunque alguien vaya solo a la iglesia, cuidado, no quiere decir que esté solo, ¿eh? Debe tener una familia, debe tener alguien con quien viva. Es muy difícil que alguien sea solo y su alma. Bromeo yo. ¿No? Eso es muy difícil. En algún lugar debe tener a alguien con quien lo procreó o con quien convivió, ¿no? Entonces, en la iglesia, todos somos parte de una familia, con diferente estructura, pero con las mismas oportunidades de bendición. ¿Qué quiero decir con diferente estructura? Más adelante lo vamos a ver probablemente el día de mañana. Hay diferentes formas de familia. Qué bendición aquellos que hemos tenido todavía la oportunidad de mantener el modelo tradicional. Un papá, una mamá y los hijos como bendición. Ahorita vamos a terminar con el Salmo 128. Está bien. Pero desde el texto bíblico hasta la actualidad, hay diferentes tipos de familias. Lo vamos a ver más adelante. Son estructuras familiares. De hecho, hoy en día estaba leyendo yo alguna revista de actualización y hoy en día saben que ya no le llaman no estructuras ni formas, sino le llaman experiencias familiares. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Como hoy en día existe. Todos son parte de una familia. De hecho, nosotros somos parte de una familia en la fe, ¿no? Y eso es una bendición, claro que sí. Y finalmente, el Salmo 128. ¿Me quieren ayudar a leerlo también? Alguien que lo busque, por favor, y nos ayude a leerlo. Salmo 128. Leo yo, pastor. Sí. A Lucy, adelante. No, adelante, Liti. ¿Seguro? Bueno, gracias. Yo tengo la versión NTV y voy a leer el Salmo 128. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y esa es la bendición del Señor para todos los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida y vivas para disfrutar a tus nietos. Que Israel tenga paz. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Es bonita versión la NBI. Me parece, hermanos, que es una bendición para las familias que buscan a Dios. Yo tengo la antigua versión, Reina Valera, que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿De acuerdo? O sea, es una bendición, pero la bendición se busca. En la bendición se permanece.
Aquí una de las conclusiones que yo haría también y aplicaciones es que hay familias que quieren tener la bendición de Dios, pero no van a la iglesia. Hermano, pues, hermana, ¿cómo? Tiene que estar en la fe. No, pero es que no tengo tiempo y que mi negocito y que mi casita. O sea, quieren las dos cosas, ¿no? No, la bendición hay que buscarla, hay que permanecer en la bendición. Es una bendición para las familias que buscan a Dios. Por eso dice aquí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y luego viene ya la bendición. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Y habla de los hijos, habla de los nietos, de la bendición. O sea, es un salmo que tiene que ver con la bienaventuranza de la familia que teme a Jehová. Y para mí eso es maravilloso, ¿sí? Pero ahí está la condicionante es la bendición es en todo aquel que teme a Jehová y que le busca, ¿sí? Que anda en sus caminos. Sí, es una paradoja que a veces la gente quiere la bendición de Dios y pues anda, no sé, en todos lados, menos en las cosas que debe andar. Y ahí es donde está nuestra orientación, hermanos. La gente luego se confunde mucho. El tema de la familia hoy en día es un tema muy confuso para mucha gente. Que no temen a Jehová y que no andan en sus caminos, comúnmente, aunque tengan dinero, aparentemente estén bien, aunque aparentemente tengan salud, lamentablemente tarde que temprano viene lo contrario a la bendición. Y luego es donde se emprobleman, es donde lo tienen que reconocer. O sea, y creo que ahí es donde está nuestra fortaleza como hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, en que somos familias restauradas y bendecidas por el amor y el poder de Dios. No, pero las familias de la iglesia son así. Sí, hermano, no somos familias perfectas. Somos familias restauradas, insisto. Sí, porque luego la gente es muy crítica también con nosotros. O sea, quiere que seamos así como perfectos en todo, ¿no? Pues no, digo, tampoco, no somos ángeles, ¿verdad? Somos personas, somos seres humanos que tienen temor de Dios, que buscan la bendición de Dios y que buscamos crecer cada día en Cristo y que estamos para orientar y ayudar, pero no tenemos la perfección en este momento, o sea, pero sabemos que estamos en el camino de Dios. Entonces, creo, hermanos, que este curso de la pastoral familiar no solo va a ser una bendición para nosotros, sino va a ser una bendición para los que nos rodean. Yo confío mucho en eso. Ustedes, yo sé que ustedes la mayoría son líderes que Dios usa en sus congregaciones. Entendí que ya van en el tercer año, ya van casi para graduar. Qué bueno, qué bendición. Y bueno, cuando yo aprendí que cuando uno termina una etapa y uno gradúa, pues uno tiene la oportunidad de poner en práctica todo lo que ha recibido. Y no se preocupen, Dios pondrá los medios, ni se preocupen. Yo alguna vez estudiando logoterapia por allá hace años, me dieron un tema de intervención en crisis. Y yo dije, pues, ¿cuándo lo voy a poner en práctica? Y no, hombre, a los 2 días aquí estaba yo en esta misma oficina, hace muchos años, de una persona que trabajaba con nosotros aquí en la oficina y el presidente en aquel entonces le dio las gracias porque, no sé, la despidieron. Y entonces ella se mete, era una hermana joven, se mete a mi oficina y dice, hermano, ¿puedo hablar con usted? La vi desencajada. Dije, sí, hija, pásale, siéntese, cierra la puerta. ¿Qué pasó? Y luego me dice, sí sabe que me corrieron, yo era el tesorero de aquellos años. Y le digo, sí, hija, sí, lamentablemente sí sé. Y dice, bueno, yo a usted le tengo confianza, porque sé que usted es un pastor. Me dice, ¿y sabe que me voy a suicidar? Ah, caray, espérame. Y se quiso salir, le dije, no se vaya, siéntese. Platíqueme a ver qué. Yo acaba de estudiar el tema de intervención en crisis para con el suicidio. Y yo dije, pues, ¿cuándo voy a poner en práctica eso? No sé. Y ya, le dije, mire, tranquila, hija, primero vamos a orar, ¿le parece? Que estaba en crisis total ella. Pues era una noticia muy triste. Oramos, se calmó poquito, la empecé a escuchar. Duramos
yo creo 1 hora o más. Ella se desahogó, me dijo todo lo que pensaba, todo lo que sentía. Yo aguanté, ya aguanté. Le di un par de orientaciones, oré con ella y bueno, ya les pedí que no la dejaran sola, porque ella vivía sola aquí en la ciudad, era de acá de la Ciudad de México. No, bendito Dios, pasaron los años, pues me la encontré en una iglesia allá en la Ciudad de México que visité. Me dio mucho gusto verla y me recordó, ¿se acuerda, hermano? Digo, no, hija, ya casi no me acuerdo. Digo, pero el gusto es que estás bien. Sí, hermano, estoy bien. Era una etapa, bendito Dios, ya, se acabó. Pero yo aprendí, yo estaba diciéndole a Dios, Señor, pues ¿cuándo voy a poner en práctica esta intervención en crisis para el suicidio? Pues, nada, que a los 2 días ya estaba aquí, tenía yo aquí enfrente. Por eso digo, no se preocupen. En los siguientes semanas, seguro va a recibir familias que le digan, hermana, hermano, fíjese que y usted se va a acordar, oh, con el hermano estuvimos revisando esto o aquello. Así Dios actúa, así Dios trabaja, hermanos. Y también para nosotros mismos, como familias, ¿no? Acuérdense que en la primer filmina que vimos hoy, yo puse como último objetivo analizar cuáles son las funciones de cada miembro de la familia para construir familias fuertes y espirituales, ¿no? Entonces, espero en Dios, hermanos, que este curso sea, para mí es una bendición, ya el que yo me concentre y deje los demás temas y pueda recopilar la información que tengo y compartirlo, porque recuerden, dice un dicho entre los maestros, el que enseña aprende 2 veces. Y yo siempre estoy dispuesto a aprender. Eso me ayuda a mantenerme siempre en humildad. Y aprendo de todos, desde el hermano que pasa a dirigir, a dar un tema, a predicar. Yo no tengo problema. Yo me puedo sentar y escuchar 1 hora, media hora, no sé, lo que él quiera decir con respeto, porque uno aprende siempre. Dios usa a quien Dios quiere usar. Y en este tema, pues es un tema que yo me atrevo a dar porque he trabajado muchos años con este tema y sigo trabajando con mi familia. Y a la familia, cuando yo hablo de estos temas, yo estoy pensando primero en mi familia, déjenme les digo. ¿Cómo me sirve esto para mí, para mi familia? Porque me debe servir a mí. ¿Están de acuerdo? Y eso ya sería una bendición. Y si lo puedo usar para orientar a otros, pues es una doble bendición. Así es que vamos a la parte final, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Apenas vamos empezando, ¿eh? Pero hasta aquí, ¿cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Platíquenme. Hermano, yo soy Sí, hermana. muy sano que vimos acá y creo que la familia es la base de todo, ¿no? De la sociedad, de la iglesia. Y qué bueno lo que vamos a aprender para poder. Así que hasta muy contenta porque veo los temas que se va a tratar y me encanta. Gracias, hermano. Sí, hermana, gracias, hermana. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a aprender juntos, hermano. No se preocupe. Ah, sí, permite, sí. Así que, Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, hermanos? Bueno, permiso. Sí, hermana. Creo que se nos está abriendo como el panorama y en lo personal veo que vienen temas muy buenos. El ver el núcleo de vida de las familias, de esos 8 etapas que la familia pasa y a veces cuando damos consejería o estamos acompañando a las familias, a veces generalizamos, pero yo creo que aquí con estos temas que vamos a ver, vamos a poder diferenciar cada etapa de según las familias que podamos nosotros visualizar o ayudar y nos va a servir. Espero en Dios que esté bien, que tenga el tiempo para poderme conectar, no me quiero perder ninguna. Y bueno, sabiendo, ya lo han dicho mis hermanas, la familia es el fundamento, lo fundamental
para que haya una iglesia sana, las familias tienen que estar también, buscar la sanidad y solamente la vamos a poder encontrar en Cristo. Y creo que vamos a tener muchos bases que nos va a dar usted para poder ayudar a las familias y que nuestro ministerio siga mejorando. Amén. Primeramente Dios. Hermanos varones, ¿tienen algún comentario? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, pastor, yo creo que este es un complemento de lo que estábamos viendo en las pasadas clases de enfermos y dolientes, donde también creo que se puede aplicar en esta parte de las familias para poder de pronto ser como guías, como que ser apoyo para aquellos que necesitan una ayuda a través de la palabra, ¿no? Eso, lo que el hermano nos está dando con lo que nuestra hermana Cintia nos compartió en el mes pasado. ¿Sí? Entonces, pues Dios apareja las cosas como que a su tiempo, ¿no? Y ahí nos sirve para las tareas que quizás se nos vayan a presentar, así como dice el pastor. No sabemos cuándo, pero de todas maneras ahí estamos con herramientas para poder hacer pues ese trabajo que se va a presentar más adelante. Por ahora pues estaremos recibiendo este alimento para después poderlo también dar a los demás, hermano. Amén. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Primeramente Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Que ya estamos en el tiempo, sino para ir orando. Entiendo que el día de mañana tenemos clase, vamos a tener miércoles y jueves. Mañana a las 3 de la tarde. Bueno, mías, ustedes van diferente hora, ¿verdad? Pero para mí son las 3 de la tarde, de 3 a 5:30, entonces yo aquí me acomodo en la oficina. Si gustan, oramos y el día de mañana continuamos y retomamos algunas cosas para ir avanzando en el temario. ¿Les parece, hermanos? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre provees palabras de vida eterna para nosotros. Gracias porque nunca declinaron tus misericordias en nuestras vidas y de nuestras familias también. Hoy queremos agradecer este espacio que nos regalas. Queremos pedirte que en el nombre de Jesucristo tú sigas bendiciendo a cada familia de las que estamos aquí representando, los que estamos en este programa, en este curso. Y queremos, Padre, que la dirección de tu Espíritu Santo esté con nosotros para poder recibir y compartir lo que tú de gracia nos has dado. Muchas gracias. Bendice nuestros hogares y bendice nuestros planes y los proyectos. Los ponemos todos en tus poderosas manos y lo hacemos confiados y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Mañana nos vemos a la misma hora en el mismo canal.